Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 36 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a un episodio más. Dios ha sido bueno con nosotros y nos regala una oportunidad nueva para conversar, también para aprender de su palabra. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios y igual agradecido por la oportunidad que tenemos de aprender y de compartir y de disfrutar un nuevo día, una nueva semana. Así es, hoy vamos a conversar acerca de una parábola muy conocida, una de las parábolas, yo diría que tal vez más leídas, más comentadas y más predicadas, y es la parábola del buen samaritano. Queremos invitar a nuestros oyentes para que nos acompañen en la lectura bíblica. Dwight, coméntenos hoy en qué versión vamos a leer este pasaje. Vamos a leerlo en la Biblia de nuestro pueblo, que se puede encontrar en la web, ¿no? Si no dispone de esta versión en papel, la puede consultar en línea. El pasaje se encuentra en Lucas capítulo 10, entre el versículo 25 y el versículo 37. Dwight, creo que estamos listos para escuchar la lectura bíblica. Adelante. En esto un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: Has respondido correctamente. Obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Dwight, muchas gracias por compartirnos en esta ocasión la lectura bíblica. El pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Creo que es importante hacer alguna mención al contexto, porque es particular el lugar del libro donde Lucas pone esta parábola. Y precisamente el capítulo 10 inicia con una misión importante. Esta misión se la conoce como la misión de los 70. Jesús llama a 70, un poco más, de sus discípulos y los envía con una misión particular, ¿no? Ellos van, desempeñan la tarea que Jesús les ha dado y regresan con mucha alegría, regresan muy contentos por lo que había sucedido. Jesús les hace una aclaración en torno a lo que estaba sucediendo en el momento y pone la atención en lo que realmente es importante. Y en ese contexto entonces aparece una conversación entre Jesús y un intérprete de la ley, que en la lectura que usted nos compartió lo llaman un doctor, ¿no? Un doctor de la ley. Antes de entrar entonces a la parábola de hoy, Dwight, no sé si usted tenga algo para comentarnos acerca de ese contexto inmediato que está en torno a la parábola. Sí, el momento es justo. Él venía a Jerusalén. Ya
habíamos visto que en el ministerio de Jesús había habido varios lugares, varias regiones en los cuales Jesús estaba desempeñando su ministerio, y aquí corresponde a cuando regresa a Jerusalén. Y había mandado a unos discípulos, como usted señaló, estos 70, para que fueran y proclamaran esta buena noticia, hicieran todas estas señales, estos milagros, estas maravillas que podían impactar positivamente a la sociedad, con sanidades, con expulsión de demonios, con ayuda a la gente necesitada de alguna dolencia, de diferentes necesidades. Y entonces, pues, habían llegado ellos muy contentos, y también Jesús se había puesto muy contento. O sea, el gozo, aunque sí requirió que se aclarara un poco, decir, miren, no se alegren tanto porque pudieran haber expulsado demonios, alégrense más porque están escritos sus nombres en el libro de la vida. Entonces Jesús ahí les ajustó un poquito para que se alegraran por lo que había que alegrarse principalmente, pero Jesús mismo también se había alegrado muchísimo, ¿sí? En su espíritu se gozó y dijo gracias porque las cosas que se estaban revelando se las hubieran revelado a los sencillos, a gente del pueblo, y no que estuviera encubierto de los entendidos. Y justamente un entendido de estos, un sabio, es el que da pie a esta parábola, porque es el que se pone a decir, en plan prueba, otra vez un test para ver qué tan bien está el maestro. Entonces es la pregunta del origen de esta parábola. ¿Qué debo hacer para ser salvo, no? Esta misma intencionalidad en conversaciones con Jesús la habíamos ya visto en la serie de Marcos. Muchas veces llegaban a Jesús los fariseos o los escribas o los intérpretes de la ley a hacerle preguntas, no con la intención de aclarar una duda teológica como tal, sino con la intención de probar a Jesús. Es decir, yo hoy pregunto algo teniendo ya la respuesta preconcebida en mi mente, y voy a ver qué responde este y a ver en qué error lo puedo encontrar para así acusarlo. Esa parecería ser la intención de este escriba, que tenemos que intérprete de la ley puntualmente, que tenemos que recordar que eran unas personas dedicadas a estudiar la ley, se preparaban durante toda su vida en torno a la ley de Moisés, tanto que en sus estudios terminaban, digamos que profundizando, y esa profundidad los llevaba a crear unos nuevos textos, como el Talmud, por ejemplo, que era una ley oral que tenía, y ellos daban más importancia a esa segunda ley, o a esos libros que fruto del estudio de la ley de Moisés, que a la misma ley de Moisés. Y en muchas ocasiones Jesús les critica ese aspecto. Así que este hombre que llega ante Jesús le hace una pregunta muy puntual que tiene que ver mucho con precisamente lo que pensamos también hoy, ¿no? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces aquí hay elementos importantísimos como la acción y el concepto de la vida eterna como tal, que me parece muy interesante. La respuesta de Jesús, que pudo haber sido una respuesta puntual, una respuesta a la pregunta, la respuesta de Jesús es otra pregunta. Entonces esa técnica que aquí va a estar muy interesante en el pasaje que vamos a leer como técnica pedagógica, y es responder una pregunta con otra pregunta. Jesús lo que le dice es, ¿qué está escrito en la ley? ¿No? ¿Cómo lees? Y a mí me llama la atención esa pregunta que Jesús le hace, porque pone el punto, pone la atención en la ley, que se supone es lo que el intérprete sabe mucho. Así que el intérprete le responde citando un pasaje de Deuteronomio y un pasaje de Levítico. No sé, Dubái, que nos pueda usted comentar acerca de la respuesta de este intérprete. Pues llama la atención su acierto. Él es un experto
y además hace bien su trabajo. Él tenía bien en su cabeza, en su resumen de la vida, qué era lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas y, en segundo lugar, al prójimo. Y viene a la memoria también ese pasaje de Deuteronomio, donde dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces Jesús le responde en una evocación a ese mismo hecho: haz esto y vivirás. Me llama la atención de la respuesta del escriba, la menciona a la totalidad del ser humano, ¿no? El escriba es muy puntual en mencionar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Con todo de todo, uno podría decir. Y esa totalidad del amor tiene mucho sentido a la luz de lo que va a pasar más adelante. Yo quisiera que lo tuviéramos ahí en cuenta para recordarlo al cierre de este pasaje. El hombre responde bien, como buen escriba, como alguien que conoce muy bien la ley, da una respuesta acertada y Jesús lo reconoce. Hombre, bien has respondido, haz esto y vivirás. El pasaje pudo haber quedado allí y podemos haberlo analizado como un escriba inteligente que vaya a hablar con Jesús y quien responde correctamente. Y estaríamos hablando, podríamos hablar entonces del gran mandamiento como lo hablamos, pero el escriba no se quedó allí. El escriba, queriendo justificarse a sí mismo, continúa esa intencionalidad del hombre en querer hacerle preguntas a Jesús, pero ya no es para tentarle, sino para justificarse a sí mismo. Y yo pensaba cuántas veces hacemos preguntas de las cuales ya sabemos la respuesta, pero las hacemos para tratar de justificarnos de alguna manera en lo que hacemos. Y este hombre así lo hizo. Entonces le pregunta a Jesús: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús entonces no es una pregunta, sino es una historia. Y aquí es donde inicia puntualmente la parábola, ¿no? Como esa historia que parte de un punto de la realidad, va a un punto de la imaginación y regresa. Aunque yo estaba leyendo, no sé Dua, si usted tenga alguna referencia de esto, que es muy posible que esa historia sí hubiera acontecido por el contexto y por la situación. No sé si usted tenga alguna referencia sobre ello. Verosímil, absolutamente. O sea, es decir, era como que pasara todos los días, porque ese camino era particularmente peligroso. Es un camino de descenso como de unos 500 metros, con lugares que se prestan para que los asaltantes estén allí agazapados, y una persona que vaya bajando de Jerusalén hacia Jericó en ese sol canicular, un lugar supremamente, yo me imagino la soleada que se pega a la persona cuando va en ese camino, y el riesgo que muchos de ellos sufrían, ¿sí? Era latente, era totalmente plausible que cualquiera pudiera caer allí. Entonces, ese tipo de cosas que como que a cada uno le llega su turno en algún momento, ¿sí? Algo que uno dice, hoy por ti, mañana por mí, eso de que oye, a ti te puede pasar muy, muy fácil. Yo creo que este lugar, este paraje, este camino era particularmente peligroso. Entonces, una historia de esas que ocurren casi todos los días. Leía yo que quienes leyeron esta parábola o quienes la escucharon activaban en su mente alguna imagen conocida, porque era tan posible que eso sucediera que muchos conocían a alguien que les pasó exactamente esto, es decir, que los hubieran robado por el camino, por ese camino puntualmente. Escuchaba yo que en Jericó, que no es el Jericó del Antiguo Testamento, esa es otra locación geográfica, era un punto de intercambio económico. Entonces los judíos que iban allí, que descendían, generalmente iban con dinero, generalmente iban a hacer alguna compra, hacer algún intercambio económico. Eso generaba que en el camino hubiesen ladrones que estaban al acecho
y que las personas que pasaban por allí pues les robaban. Entonces la historia es totalmente verosímil, me parece muy acertada esa palabra que usted utilizó. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En la mente del escriba automáticamente ubicaría a este hombre como un judío, seguramente. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La escena es una escena bastante cruel, bastante fuerte, pero era lo que se veía en ese momento. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Hombre, pasó de largo también. Y aquí viene un pero, entonces en la historia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendió las heridas, echándole aceite y vino, y luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí va la historia como tal, ¿no? La parábola, esta curva de la que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo le parece, Dubái, este elemento narrativo que Jesús introduce para responder a una pregunta, que es el punto central o lo que genera pues esta historia? Pues yo a la vez que voy escuchando esto y poniéndome en los zapatos del letrado de este hombre experto, pues se me van subiendo un poquito los colores, un poquito con ira, porque me están poniendo en muy mala condición. Digamos, para un escriba, pues que era de una clase reconocida, si iba a identificarse con algún personaje de la parábola, pues él se reconocería seguramente con alguno de los 2 primeros personajes, o bien con el sacerdote o bien con el levita, gente pues bien vista en la sociedad. Pero aquí le están planteando algo que le chirrea a los oídos, que le rechina, porque es que me estás diciendo que ese hombre extranjero, ese samaritano, que son personas mejores que yo, es lo que está sugiriendo. O sea, yo estaba primero planteando una duda filosófica. ¿Quién es mi prójimo? Porque seguramente esta era una pregunta frecuente en la discusión de ¿amarás a tu prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces era la pregunta filosófica que además respondían con cierta facilidad. Para los israelitas estaba escrito, amarás a la gente de tu pueblo, ¿sí? Aborrecerás a tus enemigos. Mateo incluso alguna vez Jesús lo puso en esos precisos términos. Amarás a Dios, oísteis que fue dicho, amarás a Dios y aborrecerás a tus enemigos. Entonces era válido aborrecer a un samaritano básicamente, porque era alguien que no era del pueblo judío, no era... si alguien se podía catalogar de enemigo, pues era un samaritano. Y entonces me estás diciendo que ese samaritano, esa persona alejada de Dios, cruel, hacía nada, unos samaritanos no le habían permitido a Jesús entrar al pueblo, ¿sí? Capítulo 9 de Lucas. Hacía nada, no le habían permitido a Jesús entrar a un pueblo, los samaritanos, porque sabían que iba para Jerusalén. Entonces había una tensión social, entonces era claro que un samaritano era un enemigo. Y ese enemigo Jesús lo estaba poniendo como un ejemplo de alguien que sabía amar a su prójimo. Y entonces que tenía la respuesta de una manera más práctica a esa pregunta filosófica que estaba planteando este hombre experto, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? Dice, mira, este hombre enemigo que tú crees tiene más claro quién es el prójimo. A mí me llama la atención, Dwight, que Jesús pudo haberle respondido a la pregunta con una afirmación clara.
el prójimo es tal persona. El prójimo es aquel que va y actúa con misericordia por otro. El prójimo es aquel que siente compasión y hace algo para ayudar a alguien que está necesitado. Pero Jesús cuenta la historia para darle una gran lección de vida a este hombre. Y no sé si usted coincide con eso. Creería que sí, por lo que nos acaba de comentar. Y es que Jesús le dice que el prójimo es también el enemigo. O sea, claro, amar al vecino, amar al próximo, amar al de mi comunidad, amar al que piensa como yo, amar al que tiene mi raza o que es mi coterráneo, pues es fácil. Pero aquí Jesús da un paso más adelante, muy en la línea de lo que usted nos comentaba que estaba el Mateo, y es, hombre, el prójimo es también el extranjero. El prójimo es también el que no queremos, ¿no? Y yo coincido en que a este hombre comenzó a chirriarle los oídos la idea de que el que lo ayudó fue precisamente el que ellos no querían, que era el samaritano. Hay escenas en el texto bíblico donde está Jesús digamos, estaba pensando en Jesús y la mujer samaritana y cómo los discípulos se asombraron de que Jesús estuviera hablando con una samaritana. Porque es que los samaritanos eran tenidos casi que por nada, o sea, enemigos acérrimos de los judíos y además eran vistos como gente de de peor nivel social, pero no era social sino cultural, espiritual, ¿no? O sea, Jesús no pudo haber escogido a otra persona que a un samaritano para que fuera el prójimo, pero él fue el que actuó con misericordia. Y me llama la atención entonces la actitud que tiene este hombre frente a los dos que pasaron, porque los dos que pasaron también vieron al que había sido robado. Allí lo vieron y lo que hicieron fue pasar de largo. Lo vieron y pasaron de largo. Sus razones tendrían. Uno dice, no, es que los sacerdotes no podían acercarse a un cuerpo en el camino por todas las leyes que estaban establecidas para ellos, igual que los levitas. Pero si uno pone su atención en el fondo del mensaje, en el fondo de la tarea de estos personajes, pues uno dice, bueno, ¿no estaban luego al servicio del pueblo? ¿No estaban luego al servicio de unas maneras de ver la vida y de ayudar a los demás? Entonces, ¿qué pasó aquí? Sería la pregunta. Jesús termina la historia y le devuelve la palabra al escriba con una pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el hombre, yo creo que con mucha molestia, dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Se acuerda que el hombre no dijo, el samaritano? No dijo, el samaritano, no. Dio la vuelta, envolvió, pero ese envoltorio que le puso fue mucho más importante. O sea, expresó realmente el sentido. Y es el que usó de misericordia con el otro. Jesús aquí entonces le da una respuesta y le dice, ve y haz tú lo mismo. Si el pasaje hubiera terminado en el punto donde dice el que usó de misericordia, pues bueno, hasta ahí ya habría una gran lección de vida. Pero esa última frase de Jesús a mí me parece supremamente llamativa e interesante. Ve y haz tú lo mismo. ¿Tú estabas interesado en ser salvo? ¿En qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, después de toda la conversación, ve y haz tú lo mismo. No sé, Dubái, ¿qué nos pueda usted comentar respecto al cierre de la parábola? Lapidario. La verdad, eso es como si me hubieran dado o una pedrada o un baldado de agua fría. Dice, haz tú lo mismo que ese samaritano. Y no es una discusión filosófica enredada y tal, sino que con una didáctica, una explicación tan sencilla nos ilustra cómo ir y hacerse prójimo.
no hacer el ladito, porque es que sus palabras me parecen muy acertadas, John, en decir que tanto los levitas como los sacerdotes tenían excusa basada en el texto bíblico que les permitía, dice, no te acerques a un muerto, no te acerques a un muerto porque eso hace que seas impuro. Tenían esa orden, entonces ellos desde el punto de vista cultural pues estaban totalmente justificados de no ir y acercarse a alguien muerto. Sí, no, seguramente ya está muerto, yo no me puedo acercar y hacer injusto, hacer impuro, porque no me lo permite la ley. Pero entonces aquí en esto es, por encima de esa ley que habían escuchado, están las personas, están el necesitado, y esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Y esto, pues, me parece que ya ilustra todo lo que es el resumen de lo que Dios quiere respecto de la justicia social. En el episodio anterior de Lecciones Bíblicas estuvimos hablando acerca de una gran muestra de amor. Y aquí en este pasaje vuelve a aparecer esa palabra o ese sentido del amor por el otro, que tuvo precisamente ese samaritano. Yo pensaba también que el samaritano tenía razones para continuar. O sea, el samaritano también pudo haber dicho, voy a ir a hacer un negocio, tengo que llegar al otro lado, tengo que llegar a Jericó, quiero decir, tengo que continuar mi camino, tengo muchas cosas que hacer. Pero el samaritano creo que logró poner el punto en lo importante que son las personas. Y ese punto importante del actuar con misericordia, Jesús lo había, o mejor, Lucas nos lo presenta en el capítulo 10. Y por eso es que el contexto es tan importante en este pasaje. Porque precisamente lo que hicieron los 70 fue ir y ser prójimos de otros. Y quisiera que usted nos hiciera algún comentario respecto a lo que entonces significa ser prójimo. Porque antes de comenzar la grabación estábamos hablando que entonces, bueno, si el llamado de Jesús es ve tú y haz lo mismo, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, díganos un ejemplo para hacerlo. Y yo creo que el capítulo 10 precisamente es un ejemplo de ello. Entonces, Dubái, coméntenos un poco acerca de cómo ve usted el ser prójimo en la vida real, ¿no? Ya no en la historia de la parábola, sino en el contexto del pasaje. Creo que en el contexto del pasaje, Jesús es el que mejor ilustra el cómo venir y hacerse prójimo de todos nosotros. Sí, él perfectamente tenía razones, estos me fallaron, yo había puesto unas reglas muy claras, había puesto capacidades para que pudieran estar bien, estar a salvo, pero la gente toma las decisiones que toma y pues ya está, es lo que hay. Sin embargo, él vino y se hizo como uno de nosotros y caminó entre nosotros. Invitó a la gente para que también se unieran en esta brigada, en esta campaña de amor, de ir y buscar a la gente para ayudarla. Aquí al principio de este capítulo, Jesús manda gente y ellos se van felices a ayudar. Una obra de beneficencia mayúscula. Fueron, sanaron, liberaron a gente que tenía problemas con demonios. Y ellos fueron y regresaron felices de que habían podido ayudar, habían podido estar haciendo eso que Jesús les había dado, que hicieran los milagros por toda parte. Eso es beneficencia, eso es ayuda social, eso es ir y hacerse prójimo de la gente. Entonces ellos no están en una teoría allí enfrascados y ver qué es lo que hay que hacerse y criticando a quienes... No, están es con la acción, como una cosa muchísimo más elocuente que las palabras.
fueron y ayudaron, y el gozo no les cabía, porque es que ese hacerse prójimo finalmente a uno lo llena. A uno lo llena, y a ellos los llenó, y al mismo Jesús, porque como lo señalamos al principio del capítulo, Jesús también estaba, dice, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, como este hombre del que hemos hablado hoy, que le quedó en esta condición, sino que se las ocultó a ellos y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Entonces es demostración de amor en hechos, no en tanta palabrería y tanta cosa y discusiones filosóficas de que si ayudamos, que si no, que quién será mi prójimo, sino que vamos y hacemos todo lo que sea necesario, y mire, con incluso mucha laboriosidad, porque fue y sacó de su dinero, el de la historia de la parábola, y esta gente también dispuso de su tiempo, estos discípulos que fueron a predicar estas buenas noticias de Jesús, del reino, pues todo su tiempo, toda su vida dedicada a ir y buscar al prójimo y compartir esta acción de Dios benéfica para favor de todos. Me llama la atención, Dubái, que además de lo que usted menciona de llevar a la práctica esto de ser prójimo de otros, también hay un sentido centrado en el ser humano, pero no solamente en la asistencia, sino también en el bienestar espiritual de las personas. Jesús, cuando los envía, aquí en el pasaje del contexto, Jesús les dice que deben ir y hacer cosas, y al final del versículo 9 les dice, también decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y aquí encontramos entonces un elemento que fue fundamental en el ministerio de Jesús. Lo vimos en Marcos, que Jesús enseñaba, predicaba y también hacía milagros. Es una unidad como tal de acción. No solamente voy y hago asistencia a otros, ayudo a otros, sino que también doy un mensaje de restauración de la vida. Y lo que hizo el samaritano es restaurar la misma vida del hombre que cayó en el camino. Estaba a punto de morir, ¿no? El samaritano pudo haber llegado, pudo haber ayudado a este hombre, pudo haberlo dejado ya mejor en el camino y pudo seguir su trayecto, ¿no? Pero no, el samaritano se comprometió con todo a volver. Correcto. O sea, lo ayudó, le dio su cabalgadura, ¿no? Dice aquí que, lo llevó al mesón poniéndole en su cabalgadura, es decir, sea un camello, sea un caballo, sea un burro, no sé, el medio de transporte, pero hay un intercambio. El samaritano va a pie y el otro va en la cabalgadura. Y eso habla precisamente de que es algo más que la asistencia, porque a veces pensamos que el ser samaritanos consiste en ir y dar algo a alguien y ya. Entonces yo, para no sentirme mal, es un poco como el sentido equivocado de la filantropía. Entonces, no, para no sentirme mal, pues yo voy y ayudo a la gente necesitada y ya, quedo justificado, ¿no? Y Jesús creo que tampoco está diciendo que es ir por la calle entregando un pan al hambriento. Es algo más que eso, es algo más profundo, es algo que realmente transforma la vida del otro, es algo que tiene que ver con cuidar al otro, que fue lo que hizo Jesús con nosotros. Porque yo no puedo leer la parábola y no pensar en que Jesús fue el buen samaritano para mí. O sea, si yo hoy la leo, hoy siglo XXI, año 2021, leo la parábola, yo me tengo que ubicar precisamente como el hombre que fue robado, que estaba en el camino a punto de morir, y que alguien llegó por allí y tuvo misericordia y actuó. Y ese fue Jesús. Hombre, yo no lo merecía, y Él por su gracia me salvó. Pero no solamente me dio algo para la subsistencia, sino que me transformó la vida por completo. Entonces estamos llamados a hacer lo mismo.
Recuerdo el pasaje de Pablo que dice: hayan vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y aunque allí habla precisamente del que se hizo siervo, y siervo hasta la muerte, creo que estamos llamados precisamente a seguir el ejemplo de Jesús. A veces nos quedamos en discusiones, como usted lo decía, un tanto teológicas, y a veces la verdad del Evangelio se nos queda en discursos. Y nos falta aterrizarlo a la vida real y nos falta llevarlo a la práctica de la vida de otros. Nos encanta saber que fuimos ayudados por los samaritanos, por el samaritano en la historia, ¿no? Nos encanta saber que Dios nos ayudó, pero bueno, ahora que Dios nos ayudó, ahora que recibimos eso de Él, estamos llamados nosotros a ir y ayudar a otros, ¿no? Porque ese es el mensaje. Amemos a Dios con todo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Pero ese amor que tenemos hacia Dios debe llevarnos a amar al prójimo. Y amar al prójimo es amar a todo aquel que lo necesite, siendo y teniendo como ejemplo a Jesús. No sé cómo le parezca esa mención en torno a lo que significa realmente el prójimo. Me identifico totalmente. Y usted nos enseñó hace unos días, o nos invitó a hacer ese ejercicio de mover una cámara, muchos ángulos para ver la historia. Y yo creo que ese ejercicio también aquí sigue siendo válido, y de pues hacer el recorrido por cada uno de los personajes, sintiendo un poquito lo que ellos sienten, ¿sí? Si es el del experto, que a veces somos muy expertos y muy teóricos, y eso está bien. A nosotros nos gusta pensar, y eso es algo que nunca nos debemos negar. Pero en esta historia que Jesús nos ha referido aquí, que se nos ha preservado para que la podamos reconstruir y repensar nuevamente. Entonces, puedo ser como estos hombres que dicen justificadamente: yo no me unto por aquí porque no puedo. Sí, mi quehacer, mi función no me lo permite. Yo soy un levita y no puedo acercarme a un muerto. Yo soy un sacerdote, no me puedo quedar impuro porque es mi trabajo. Entonces, ser eso, a veces tenemos justificaciones válidas para no untarnos de gente y estar, es que se me sale de las manos, no te puedo ayudar. Sí, a veces también somos esa víctima porque cualquier día somos aquí. Ese es el camino de Jerusalén a Jericó, pero ¿quién no conoce un camino peligroso en lo que vive, o una situación adversa? Todo se nos presenta: una inundación, un terremoto, una pandemia. ¿A quién no le toca? Nos toca en algún momento ser como la víctima que vivimos hoy, que cayó en el camino. Lo seremos, o lo hemos sido, o lo estamos siendo. Entonces podemos ser todos ellos, y podemos ser también el que ayuda. No importa que seamos el personaje menos esperado, el que menos el que menos calificado está, pero que finalmente es el que sí presta su mano para ayudar. Entonces, como que de todas esas ópticas podemos aprender un poco y saber que esto es no solamente una solución para esta necesidad física inmediata, como usted dice, sino de esa necesidad trascendente que tenemos de Dios, que fue la que finalmente motivó todo esto. Haz esto y vivirás. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, que esto trasciende a mucho más de lo que se está viendo. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad, y que podamos sacar en limpio que nuestro prójimo lo tenemos que buscar, así como Él nos buscó a nosotros. De acuerdo, Dubái, con sus palabras pues nos invita precisamente a sacar algunas
ideas muy importantes de este pasaje, aterrizarlas en nuestra vida, y son ideas que se convierten en lecciones y que nos motivan efectivamente a tomar elecciones. Yo en realidad siempre que leo este pasaje pienso en ese cierre, que es un llamado de Jesús a ir y ser prójimo de otros. Amar al que está a mi lado, amar al que piensa como yo, amar al que me quiere a mí. Hombre, eso es fácil. Creo que Jesús nos enseñó fue precisamente que Él amó a los pecadores, amó a los que estaban lejos, los hizo cercanos por el sacrificio en la cruz, y creo que estamos llamados precisamente a poner nuestra atención en aquellos que lo necesitan, en los otros, porque también fuimos nosotros esos que estaban lejos y que fueron llamados. No sé, Dubái, si tenga usted alguna palabra para cerrar el episodio del día de hoy. Adelante. Pues agradezco a Dios por ese hecho maravilloso que Él tuvo de venir y hacerse próximo a mi vida y resolver no solo esas cosas que me afligen del día a día, sino lo que trasciende para vida eterna. Y era muy difícil desde el punto de vista de la ley teórica como estaba. Dice, ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu poder, con todo, 100%. Desde el punto de vista teórico, y luego, haz esto y vivirás. Entonces, teóricamente, casi que todo el mundo lo tiene claro. Vivir bien, amar a la gente, ser el bien. Pero quisiera ponerme en este plan de los 70 con los ajustes. El plan de los 70 con los ajustes es tomar esta acción que Jesús dice, miren, vayan y proclamen esta buena noticia. Entonces, somos como ya esos buscadores de prójimo. Quiero ser un buscador de prójimo. Siento esa invitación desde este pasaje, ser un buscador del prójimo para que se obren estos milagros, estas cosas, donde el principal milagro fue el que Jesús ajustó allí cuando ellos regresaron contentos. Uy, pasó esto, se nos sometieron los espíritus inmundos. Dice, no, espérense un momentico. El gozo principal debe ser, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, lo principal que queremos es que todos nosotros mismos y nuestro prójimo y nuestro padre y nuestro hermano y nuestro amigo y nuestro no amigo, todos estemos inscritos en ese libro maravilloso. Si tiene un amigo, elimínelo, vuélvalo su amigo. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos el cierre del episodio del día de hoy. De esta manera hemos llegado al final y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da siempre de conversar y de aprender de su palabra, y claro, de asumir cada reto que Él nos presenta como una lección para nuestra vida. Seguimos desarrollando el tema de las parábolas, así que invitamos a nuestros oyentes para que nos acompañen dentro de 8 días con el estudio de una nueva parábola. Dubái, podemos comentar que ¿qué pasaje de la Biblia vamos a estudiar dentro de 8 días? También se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero en el capítulo 11, sí, en el capítulo 11 donde vamos a estar hablando, pues hay diferentes nombres de referirse a ello, pero el amigo inoportuno. Así es, un pasaje que se da, o una parábola mejor, que se da en el contexto del tema de la oración. Jesús, hablando de la oración con sus discípulos, cuenta una historia que, como bien lo dice Dubái, se conoce como el amigo inoportuno, y estaremos conversando sobre ella. Lucas capítulo 11, estaremos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 13, para retomar allí todo el contexto de la historia que Jesús contó. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios por habernos regalado esta oportunidad de llegar al final de este episodio, y esperamos que haya sido de bendición para todos nuestros oyentes. Sin más, nos despedimos deseando que Dios les bendiga a todos
De manera que les enviamos un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Y también Desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.